Imagina presenciar algo que desafía todo lo que crees. Un hombre, declarado muerto tras una tragedia, es rodeado de lágrimas, desesperación y oración. Lo que sucede a continuación cambiará para siempre la forma en que ves la fe y lo imposible. Prepárate para conocer la historia que conmovió a Brasil y que también puede transformar tu vida. Era un domingo común en una pequeña comunidad de la ciudad de Salvador, en Bahía, Brasil. Las calles del lugar eran dominadas por un grupo conocido por practicar actos ilícitos. Ese día, la gente estaba viviendo su rutina diaria, hasta que un disparo resonó en la zona. Un amigo del misionero publicó en las redes sociales que estaban evangelizando en el lugar cuando escucharon los estampidos de los disparos, además de varios gritos de los vecinos. El sonido rápidamente se propagó por toda la región, y al buscar información sobre el origen de los disparos, alguien comentó que el ruido provenía de una de las casas cercanas. El misionero, conocido por el apodo de Benção, un joven trabajador y dedicado al evangelio, al escuchar la noticia, salió en desespero buscando el lugar. En ese momento, alguien comenzó a grabar la situación y decidió acompañar al misionero en la búsqueda de la víctima. El escenario era aterrador, y los videos llegaron a hacerse virales en Brasil. El misionero se encontró frente a uno de los responsables de los disparos. Al preguntarle, escuchó la siguiente respuesta: el chico estaba robando en la favela y lo liquidaron sin piedad. Una clara referencia a los disparos. El autor de los disparos añadió: no hay nada más que puedas hacer por él. Hermanos, el misionero cuenta que al escuchar esto solo declaró: la última palabra no la tiene el hombre. El misionero se dirigió al cuerpo del joven y todos a su alrededor estaban atónitos. De repente, comenzó a clamar, y ese día quedaría grabado en la historia de Brasil. Para que lo entiendas, la víctima había recibido disparos en la cara y en la cabeza. Lógicamente, sería imposible sobrevivir a esa situación. Sin embargo, aquel día, un hombre de Dios estaba en el lugar. Después de una larga angustia y búsqueda, encontraron el cuerpo del joven que había sido víctima de un ataque brutal. Fue hallado inconsciente, sin signos vitales. Una enfermera que vivía en la zona llegó para prestar los primeros auxilios, pero tras unos minutos de intentos de reanimación, declararon: no hay nada más que podamos hacer. La noticia se difundió rápidamente. Amigos y familiares comenzaron a llegar, devastados. Pero, en medio del caos, sucedió algo inesperado. En ese momento, el misionero se acercó al cuerpo. Estaba en una zona de maleza y agua sucia. Entonces, un hombre conocido en la comunidad como Benção, con una extraordinaria autoridad espiritual y una fe inquebrantable, se arrodilló junto al cuerpo y comenzó a orar fervientemente. Olha a tua palavra aqui, Jesus. Que Ezequiel estava ali, meu pai, no vale de ossos sequíssimos, Senhor. E o Senhor disse a Ezequiel: pode esses ossos voltar a viver. E Ezequiel disse: eu tenho, é o Senhor que sabe. E o Senhor disse: profetiza, Ezequiel. Então Deus, eu profetizo vida. Eu profetizo vida, meu Pai. A sua palavra diz que quanto à vida ainda há esperança. Meu Deus, o coração dele bate, Jesus. Ainda bate, meu Jesus, faz alguma coisa, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo vida. Eu dou uma ordem agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Receba a vida. Receba a vida. Receba a vida. Benção no era solo un misionero que estaba evangelizando ese día, era un fiel evangélico, conocido por siempre ayudar a la comunidad con palabras de salvación y oración. Cuando vio al joven tendido en el suelo, algo en su corazón le decía que aquel no era el final. Ignorando las miradas de incredulidad, unió sus manos y comenzó a clamar a Dios en voz alta. Y fue en ese momento cuando alguien registró la imagen que estás viendo ahora. La escena parecía sacada de una película. Mientras los presentes estaban paralizados entre el dolor y la incredulidad, él oraba con una intensidad que parecía mover montañas. Sus palabras eran simples, pero cargadas de convicción. Señor, si es tu voluntad, devuelve la vida a tu hijo, muestra tu poder y trae gloria a tu nombre. En ese momento, el joven movió ligeramente un dedo del pie. Al presenciar esta escena, todos quedaron temerosos y sin reacción. Así que el misionero, junto con otro hermano evangelista, salió a pedir ayuda.
Sin embargo, nadie se ofreció a ayudar y las personas alrededor se alejaron. Finalmente, lograron conseguir un carrito de maletas, colocaron el cuerpo del joven y se dirigieron hacia un hospital. Minuto tras minuto, la atmósfera en el ambiente comenzó a cambiar. Personas que antes lloraban, ahora se unían a la oración, incluso aquellas que no compartían la misma fe. El silencio fue reemplazado por murmullos de esperanza, hasta que, en un momento inexplicable, de camino al hospital, el joven que había estado muerto dio un profundo suspiro. Sus ojos se abrieron lentamente y murmuró: ¿qué ha pasado? Cuando las personas que esperaban noticias recibieron esta información, ocurrió un verdadero avivamiento. Según testimonios de personas en Brasil, más de 30 personas que presenciaron la llegada del joven al hospital se convirtieron. La casa se llenó de gritos de alegría y asombro. Los médicos volvieron a evaluar la situación para comprobar su estado. Estaban tan perplejos como los demás. Para la ciencia, el joven estaba muerto. Para la fe, era prueba de un milagro. La historia de este joven rápidamente trascendió los límites de la ciudad y se convirtió en un fenómeno nacional. Mientras muchos veían lo ocurrido como un milagro de Dios, otros se mostraban escépticos, intentando encontrar explicaciones científicas o tildando el evento de una coincidencia. Expertos en medicina fueron convocados a la televisión para discutir el caso. Uno de ellos afirmó que el cuerpo humano puede, en raros casos, entrar en un estado de falsa muerte, pero ningún argumento lograba explicar lo que todos los presentes vivieron ese día. El caso tuvo tal repercusión que la justicia del país, a petición del gobierno, suspendió las publicaciones en redes sociales y videos de Internet, ya que el asunto estaba afectando la campaña de vacunación contra la COVID, pues la gente comenzó a buscar en la fe una razón para no vacunarse. Al mismo tiempo, la historia del joven reavivó debates sobre la fe, los milagros y el poder de la oración. Personas de diferentes religiones comenzaron a compartir historias similares y la Internet se llenó de discusiones apasionadas. ¿Sería este un signo de Dios o simplemente un fenómeno sin explicación? El misionero, por su parte, mantenía la misma serenidad. Cuando se le preguntó sobre lo ocurrido, solo decía: «Yo no hice nada, todo fue obra de Dios». Este testimonio no es solo una historia sobre un milagro, sino una invitación a reflexionar sobre nuestras creencias y sobre lo que realmente significa tener fe. Independientemente de lo que creas, es imposible ignorar el impacto que tuvo la oración en ese momento. Para aquellos que estaban en la casa, lo que sucedió fue un testimonio vivo del poder divino. Lo que ocurrió fue tan grandioso que se convirtió en el tema de una serie. Y la serie está protagonizada por habitantes de la región, testigos oculares del gran poder de Dios en la vida del joven y en la vida del misionero. Y ahora te pregunto, ¿qué crees tú? ¿Los milagros aún ocurren? ¿La oración puede realmente cambiar lo imposible? Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite una señal de esperanza. Y recuerda, lo imposible puede ser solo una cuestión de fe. Deja en los comentarios qué opinas sobre esta historia. ¿Has presenciado algo parecido? Si es así, cuéntame en los comentarios. Imagina un barrio donde las calles están marcadas por silencios temerosos, interrumpidos por gritos y disparos, donde los días parecen repetir un ciclo de supervivencia y la esperanza es un susurro ahogado por las tragedias cotidianas. Fue en un lugar así, en Salvador, Bahía, donde comenzó la historia de Benção. Desde pequeño, Benção enfrentó desafíos que moldearon su vida. Su nombre era una ironía del destino para quienes veían su realidad desde afuera. Hijo de una madre que luchaba diariamente como trabajadora doméstica y de un padre que perdió la vida trágicamente antes de conocerlo, él cargaba en su mirada una mezcla de tristeza y determinación. Crecer sin un modelo masculino fue como navegar sin brújula en un océano agitado. Pero el dolor no era una exclusividad de su familia. En su comunidad, perder seres queridos por la violencia era casi un rito de paso. Cada esquina parecía contar una historia de lágrimas y pérdidas. No obstante, la infancia de Benção fue especialmente dura, con noches de insomnio debido al hambre y días inciertos que muchas veces terminaban sin respuestas. A pesar de todo, él era un niño que soñaba. Soñaba con un mundo donde no tuviera que luchar por sobrevivir, pero la vida tenía otros planes. Al llegar a la adolescencia, la falta de dirección lo llevó por caminos oscuros. Lo que comenzó como pequeñas infracciones pronto escaló a situaciones peligrosas, alimentadas por su búsqueda desesperada de pertenencia y seguridad. A los 16 años, la vida le dio un choque de realidad.
Durante una tarde aparentemente normal, mientras visitaba a un amigo, Benson fue sorprendido por un intento de homicidio. El ataque fue brutal y dejó marcas profundas no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Sobrevivió por poco, pero algo cambió dentro de él aquel día. Lo que antes era rabia comenzó a transformarse en un vacío que clamaba por algo mayor. En ese momento de vulnerabilidad, Benson fue invitado por un conocido a visitar una iglesia local. Sin muchas expectativas, aceptó, movido más por la curiosidad que por la fe. Poco sabía él que esa invitación sería el inicio de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Benson entró en aquella iglesia de forma dudosa, sin imaginar que sus primeros pasos hacia el altar serían también los primeros de una jornada que cambiaría su vida. El ambiente era diferente a todo lo que conocía. El sonido de alabanzas resonaba en las paredes y había un calor humano y espiritual que contrastaba con la frialdad de las calles donde había crecido. Algo allí comenzó a romper las barreras que había construido a lo largo de los años. Mientras escuchaba al pastor predicar sobre el poder transformador de la fe, Benson sintió algo que nunca había sentido antes. Era como si sus dolores y cicatrices fueran reconocidos, pero también como si alguien estuviera dispuesto a cargarlos junto con él. El sermón de aquella noche hablaba sobre el perdón, la redención y el amor incondicional de Dios, temas que resonaron profundamente en su corazón. Al final de la predicación, el pastor hizo un llamado a la congregación. Si sientes que estás perdido, que tu vida necesita un nuevo rumbo, ven al altar. Dios te está esperando. Benson dudó. Una parte de él quería correr, pero otra, más fuerte, lo impulsó a quedarse. Con los ojos llenos de lágrimas y el corazón latiendo acelerado, caminó hacia el altar. Al arrodillarse, las palabras comenzaron a fluir de su boca, como si fueran guiadas por algo mayor. Pidió perdón por sus errores, entregó su vida a Cristo y hizo una promesa. Haría todo lo que estuviera a su alcance para ser una nueva persona. La transformación de Benson no fue inmediata. Así como el barro necesita ser moldeado con paciencia, él pasó por un proceso de cambio que exigió fuerza, resiliencia y entrega total. En los meses siguientes, se sumergió en la lectura de la Biblia, asistió a cultos y participó en grupos de oración. Cada versículo que leía parecía hablar directamente a su alma, mostrándole un camino que antes parecía imposible. Pero no fue fácil. El mundo a su alrededor seguía igual, y las tentaciones que antes lo habían desviado todavía estaban ahí. Amigos antiguos lo provocaban, llamándolo a volver a la realidad, mientras otros se burlaban de su nueva fe. Sin embargo, Benson se mantuvo firme, encontrando fuerzas en su comunidad cristiana y en el amor de Dios. Una noche, durante una vigilia, sintió un llamado claro. Mientras oraba, tuvo una visión. Estaba entre una multitud, compartiendo la palabra de Dios con personas que necesitaban desesperadamente esperanza. El mensaje era claro. Dios lo estaba llamando a ser un misionero. No sabía cómo sería eso posible, pero estaba decidido a obedecer. Con el tiempo, Benson comenzó a evangelizar en su propia comunidad. Sabía que era necesario enfrentar el miedo e ir a los lugares más oscuros para llevar la luz. Empezó conversando con personas en las calles, compartiendo su historia de transformación y mostrando cómo Dios había restaurado su vida. Poco a poco, ganó la confianza de muchos, incluidos jóvenes que, como él, buscaban algo para llenar el vacío de sus vidas. Una oportunidad mayor surgió cuando un grupo misionero local lo invitó a participar en una campaña en una de las áreas más peligrosas de Salvador. Para Benson, era la confirmación de que estaba en el camino correcto. Aceptó el desafío, dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para cumplir el propósito de Dios. Años después, una nueva campaña misionera llevó a Benson a una de las áreas más peligrosas de Salvador, un lugar donde la violencia parecía ser la única lengua hablada. Para muchos, entrar en ese territorio es un acto de valentía o de insensatez, pero para Benson es una eterna confirmación de su llamado. Sabía que estaba allí por un propósito mayor y confiaba en que Dios lo protegería y guiaría. Pasaron los años, el misionero se convirtió en un conocido y respetado por todos, incluso de esa comunidad. Ese domingo, mientras caminaba con un grupo de fieles por los angostos pasajes de la comunidad, la atmósfera estaba tensa. Era un día caluroso, y el silencio pesado solo era interrumpido por el sonido distante de música o el ruido ocasional de motocicletas pasando. Benson y sus compañeros oraban en cada esquina, acercándose a familias y jóvenes con palabras de esperanza.
Mientras hablaba con un grupo de residentes, un disparo resonó a lo lejos. Los gritos que siguieron congelaron a todos por un momento. Benson miró a los fieles a su alrededor, sus ojos transmitiendo una mezcla de miedo y determinación. Sin pensar dos veces, corrió hacia el sonido, seguido por algunos miembros del grupo. Cuando llegaron al lugar, la escena era desoladora. Un joven yacía en el suelo, inmóvil, mientras familiares y vecinos lloraban a su alrededor. La sangre se desparramaba lentamente por el suelo caliente y el desespero era palpable. El semblante de Benson se endureció. Sabía que, humanamente hablando, no había nada más que hacer, pero su fe decía lo contrario. Benson se arrodilló al lado del cuerpo del joven. Sostuvo las manos frías del chico y comenzó a orar. Su voz era firme, pero llena de emoción. Señor, tú eres el Dios de la vida, el que opera milagros. Clamamos por tu intervención, pues sabemos que para ti nada es imposible. Al principio, los murmullos de desesperación a su alrededor continuaron, pero a medida que la oración de Benson ganaba fuerza, algo comenzó a cambiar. Uno a uno, las personas a su alrededor comenzaron a orar también, algunas llorando, otras simplemente repitiendo sus palabras. La calle, antes escenario de tragedia, se convirtió en un templo al aire libre. Después de varios minutos, ocurrió lo inesperado. El joven, que parecía perdido, respiró profundamente. Sus ojos se abrieron y murmuró, casi inaudible: ¿Qué pasó? El silencio que siguió fue roto por un grito de sorpresa de uno de los familiares, seguido por un coro de alabanzas. La noticia del acontecimiento se difundió rápidamente. El momento fue capturado en video por uno de los residentes y, en pocas horas, comenzó a circular en las redes sociales. Personas de todo el país quedaron asombradas y emocionadas con el testimonio de fe y lo que muchos llamaron un verdadero milagro. Los médicos que atendieron al joven en el hospital quedaron perplejos. Según sus relatos, él no debería estar vivo, mucho menos consciente. Pero ahí estaba él, recuperándose rápidamente. Para los escépticos, era un misterio médico. Para quienes estuvieron presentes en aquel momento, era un milagro innegable. Benson no permitió que la atención desviada hacia él opacara el mensaje que llevaba. Siempre que le preguntaban sobre el evento, respondía: no soy yo, es Dios. Yo solo creí en lo que Él puede hacer. Su humildad y fe inspiraron a aún más personas y continuó su misión, visitando otras comunidades y compartiendo su testimonio. Después del evento milagroso, la vida de Benson adquirió un nuevo propósito. No se trataba solo de evangelizar, era sobre demostrar, con su propia historia, el poder de Dios para transformar y restaurar vidas. La historia del joven que volvió a la vida se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para la comunidad donde ocurrió el evento, sino para todos los que escucharon hablar de ello. Benson comenzó a ser invitado a compartir su testimonio en iglesias de todo el país. Hablaba con sinceridad y pasión, narrando no solo el milagro de ese domingo, sino también su viaje desde una infancia difícil hasta el momento en que entregó su vida a Cristo. Con cada palabra, reafirmaba que no era el protagonista de la historia, sino solo un instrumento en manos de Dios. El joven que había sido resucitado también empezó a compartir su experiencia. Contaba cómo, en los momentos en que estuvo inconsciente, sintió una presencia serena, como si estuviera envuelto por una paz inexplicable. Fue como si Dios dijera que aún no era mi hora. Relataba: su recuperación completa fue vista como otro milagro, desafiando todas las probabilidades médicas. En la comunidad donde todo ocurrió, algo cambió. El miedo que antes dominaba el ambiente fue reemplazado por un sentimiento de unidad y renovación. Las personas comenzaron a reunirse para orar, y familias que antes vivían aisladas comenzaron a apoyarse mutuamente. Benson continuó visitando el lugar regularmente, acompañando el crecimiento espiritual de aquellos que habían sido testigos del milagro. En una de sus últimas predicaciones en esa comunidad, Benson habló sobre el poder de la fe. Dios no nos prometió una vida sin desafíos, pero nos prometió que nunca estaríamos solos. Lo que sucedió aquí no es sobre mí o sobre el joven que fue restaurado. Es sobre el amor de Dios que alcanza incluso los lugares más oscuros y transforma lo que parece imposible. Terminó con una reflexión que resonó en los corazones de todos los presentes. ¿Cuántas veces dejamos de creer porque el mundo nos dice que no vale la pena? ¿Cuántas veces olvidamos que Dios es más grande que cualquier dificultad? Hoy te desafío a confiar, a entregar tus luchas, tus dolores y tus incertidumbres a Él, porque donde los hombres ven lo imposible,
Dios ve una oportunidad para manifestar su gloria. La historia de Benson continúa inspirando. No se trata solo de un milagro, sino de cómo la fe puede ser una fuerza poderosa de transformación. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está presente, trabajando en silencio y preparando algo más grande de lo que podemos imaginar. Y ahora, te pregunto a ti que estás escuchando esta historia. ¿Qué te impide confiar en el poder de Dios? ¿Hay algo en tu vida que necesite una intervención divina? Este es el momento de reflexionar, de orar y de creer, porque, así como Benson descubrió, lo imposible es solo el comienzo para Dios. Y así concluimos esta historia, que es un verdadero testimonio del poder transformador de la fe y del amor de Dios. El viaje de Benson no solo es inspirador, sino también una invitación a todos nosotros, para creer que, incluso en los momentos más difíciles, Dios está presente y puede operar milagros en nuestras vidas. Ahora, te pregunto, ¿cuál es el milagro que estás esperando? ¿Qué área de tu vida necesita ser entregada en manos de Dios? Usa este momento para reflexionar, orar y fortalecer tu fe. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo dejes solo en ti. Suscríbete al canal Siembra Fe, activa las notificaciones y dale un me gusta para ayudar a difundir historias como esta a más personas. Comparte este video con amigos, familiares y en tus redes sociales. Puedes ser el canal que Dios usará para llevar esperanza a alguien que lo necesita. Y no olvides dejar tu comentario abajo. Cuéntanos si esta historia impactó tu vida o si ya has presenciado un milagro. Queremos escucharte y orar por ti también. Hasta el próximo video, si Dios quiere. Que Él te bendiga grandemente y recuerda, con Dios, lo imposible es solo el comienzo.